y actualmente es el secretario ejecutivo desde hace cerca de un año, pero al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pero ha estado vinculado a este consejo pues hace muchos años. Ha dedicado mucho de su trabajo a la educación, se ha comprometido con que la producción del conocimiento tenga una relación cada vez más directa con las políticas públicas y en este sentido ha sido interlocutor permanente para gobiernos locales, nacionales y organismos internacionales. El acceso abierto al conocimiento, un conocimiento que es crítico y por eso es formador y transformador, un conocimiento que dialoga y se coproduce con los colectivos y con los movimientos sociales. La promoción de modelos alternos, legítimos, concertados, de seguimiento, de evaluación, de acreditación, tanto de la calidad como del impacto y otras cosas que queramos medir. La búsqueda de praxis que sean sensibles al contexto latinoamericano y del Caribe y a sus instituciones, a sus estructuras, a sus condiciones, a sus recursos, prácticas y todas sus formas y mecanismos de producción de conocimiento. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con Pablo por su conferencia, que ya ustedes saben el título, lo voy a volver a leer: las implicaciones de las políticas y modelos de medición científica y educativa en el pensamiento social latinoamericano. Buenas tardes a todas, a todos. Es una alegría muy grande, un honor muy grande poder estar aquí en Medellín nuevamente, participando de estas actividades de organización de la próxima Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales que haremos dentro de 2 años aquí en Medellín. Le agradezco la persona de Claudia, a todo el equipo, los centros miembros de Claxon en Colombia y Medellín en particular, por el excelente trabajo que están realizando. Realmente estamos avanzando en la organización de este que va a ser, sin lugar a dudas, el mejor congreso que hemos organizado, la mejor conferencia y la mejor asamblea, porque a 2 años del evento ya tenemos lo que en muchos otros países nos llevó más de un año de organización y una capacidad de movilización realmente sorprendente. Yo creo que se están generando condiciones excelentes para que hagamos este evento y no casualmente Colombia es hoy el país que tiene mayor representatividad y número de centros asociados a clase, así que realmente es una alegría. Y ya me lo escucharon por lo menos mis amigos de aquí, amigas, decir varias veces, pero a mí me encanta Medellín. No sé si es un elogio para ustedes, pero creo que es la ciudad más argentina que hay en el mundo. Quizás sería un tema para preocuparse realmente si esto fuera así, pero al menos para alguien que vivió toda su infancia y adolescencia en Buenos Aires, venir aquí es como sentirse, no sé si en su casa, yo me siento en mi casa por los amigos y todo lo que tengo acá, pero digo, si uno tuviera que diseñar cómo es Buenos Aires en el imaginario de la gente que no vive en Buenos Aires, lo dibujaría como es Medellín, en los bares, afiches de Independiente de 1975, campeón metropolitano, esas cosas que no se ven más, tango por todos lados, gente con características muy especiales, muy buenas, muy segura de sí mismo, también muy criticada hacia afuera por esas características como son los países y muchas otras cosas que hacen que uno se sienta realmente aquí muy a gusto, muy bien, y seguramente también así se sentirán las más de 5.000 personas que van a venir en 2015 acá a participar de estas actividades académicas y políticas que vamos a promover. No sé si es muy justo que me hayan puesto en este papel, en esta conferencia ahora, pero bueno, me deja más tranquilo por lo menos saber que este es un tema que va a ser central en las discusiones que vamos a tener en 2015 y en todo el proceso preparatorio de la conferencia, porque estamos previendo en mayo del año que viene una gran conferencia sobre este asunto en Bogotá, porque es uno de los grandes temas del debate sobre políticas científicas, políticas educativas hoy en América Latina, que son los procesos de evaluación. Pero déjenme empezar contando una situación que me parece que puede ayudarnos a entrar mejor en el tema. Hace unos días yo estaba viendo, y les recomiendo que si ustedes quieren verlo lo busquen, un pequeño documental, entrevista más bien, reportaje, sobre una experiencia educativa en un enorme, ustedes creo que lo llaman basurero, donde se tira la basura, pero digamos, donde las ciudades tiran la basura, ¿sí? ¿Basurero, basural, cómo le dicen? Basurero. Un enorme basurero que hay en la periferia de Asunción, en Paraguay, ¿sí?
Imagínense ustedes, ya un basurero en cualquier región del mundo acostumbra a ser un lugar de muchísima miseria, de muchísima penuria, de muchísima marginalidad, de enfermedades. En Asunción del Paraguay, una ciudad tan pobre, un basurero tiene unas condiciones todavía a veces más dramáticas que en otros sitios. Bueno, así es este basurero en la periferia de Asunción, en donde un joven músico que había nacido ahí decidió iniciar un proyecto educativo, ¿sí? Junto con otro joven, quizás no tan joven en este caso, un señor de un poco más de 50 años, un luthier que hace música popular, y decidieron entre los dos desarrollar un proyecto educativo de creación de una orquesta sinfónica en el basurero, a partir de la creación de instrumentos musicales con los restos que se encuentran ahí, trabajando con chicos y formando chicos en educación musical y en una propuesta educativa muy innovadora, muy crítica, muy progresista, de aproximación a partir de la música a temas como derechos, ciudadanías y muchas otras cuestiones. Más allá de toda esta cuestión que pedagógicamente creo que se justifica como un excelente proyecto educativo y de movilización social, lo que llama la atención es que cuando estos chicos empiezan a tocar música de esas latas de basura, de esas cuerdas, de esos botones, de esos martillos, de esos destornilladores, de esos pedazos de basura, sale una música celestial, una música impresionante. Realmente, si uno cierra los ojos, se trata de una orquesta sinfónica, y uno dice, ¿cómo hacen para fabricar estos instrumentos con tanta magistralidad y cómo hacen para tocarlos también chicos de 10, 12, 15 años? ¿Sí? Al rato me vino una inquietud después de ver este documental y empecé a buscar en la internet cuál sería la Orquesta Filarmónica Nacional de Finlandia. Y efectivamente, Finlandia, como casi todos los países del mundo, tiene una Orquesta Filarmónica Nacional. Es una Orquesta Filarmónica Nacional, como en los países más desarrollados del mundo, excelente, con un maestro extraordinario, músicos de un excelente profesionalismo y que toca habitualmente en los teatros más destacados y reconocidos del mundo. Inclusive en el Teatro Nacional de la Ópera de Finlandia, que es uno de los mejores teatros, mejor equipados del mundo, en donde esta orquesta habitualmente toca. Si yo le dijera a ustedes ahora que hicieran el ejercicio de comparar ambas orquestas, seguramente a ustedes esto les parecería una verdadera estupidez. ¿Cómo puede ser posible comparar la Orquesta Sinfónica del Basurero de la Periferia de Asunción, en donde los niños y niñas tocan con instrumentos musicales hechos con restos de basura, y la Orquesta Sinfónica de uno de los países más ricos del mundo, con todos los recursos materiales, con todos los recursos técnicos, con una formación profesional técnica de un virtuosismo musical extraordinario, ¿sí? En un lugar en donde todo es diferente, con otro país en donde también todas las cosas son diferentes para bien o para mal. Esto que parecería realmente ridículo, y si se lo propusiera a un músico, y peor todavía, si se lo propusiera a un maestro de música, o a la Federación de Maestros de Orquestas de todo el mundo, y peor aún, a los críticos de música del mundo, ¿sí? O peor aún, a los ministros de cultura de todo el mundo que hicieran este trabajo de comparación, a todo el mundo esto le parecería absolutamente ridículo. Esto que parece tan ridículo es lo que ocurre cotidianamente en nuestros sistemas educativos cuando se comparan los sistemas escolares de nuestros países con el resto del mundo, cuando se compara lo que pasa en las escuelas primarias de América Latina, de Europa, de África y de Asia con los países más desarrollados del mundo, y cuando se pretenden calcar sistemas de evaluación científica tecnológica traídos desde las ciencias duras, desde la matemática, desde las ciencias biomédicas, de las ciencias naturales, para el análisis específicamente de las ciencias sociales y de las humanidades. La pregunta es, ¿por qué si es tan ridículo hacer esto en la música, parece tan normal hacerlo en la educación? ¿Sí? ¿Por qué? Y esta es la pregunta que desde el campo sociológico deberíamos hacer, o sea, la sociología pregunta acerca de lo obvio, es ¿por qué se nos tornó tan natural llegar a este punto? ¿Por qué parece hoy tan evidente que sea posible, como vamos a ver ahora, aplicar una prueba de conocimientos en el área de ciencias, lengua y matemática a jóvenes entre 15 y 17 años de diferentes lugares del mundo, la misma prueba, y a partir del resultado de esa prueba decir cuál es el mejor sistema educativo del mundo y cuál es el peor? ¿Cómo esto pudo ser posible? Porque el problema al cual vamos a llegar, que es el que marca el tema de esta conferencia y también marcará el tema de nuestra conferencia en el 2015, es el de la evaluación científica. Pero para llegar a la evaluación científica y académica tenemos que empezar por los modelos de evaluación en donde esto se fue tornando cada vez más posible, que son los niveles básicos de evaluación del sistema educativo, que empiezan desde la educación infantil, pasando por la educación
fundamental, primaria, media y después la educación superior. La educación superior de pregrado y después la educación superior de posgrado y el sistema científico en sus formas más complejas. No se trata de un problema de una concepción de evaluación del mundo académico universitario, se trata de un problema de concepción acerca de la educación y de la producción de conocimientos en la sociedad. Y esto atraviesa todo el sistema educativo, no apenas el sistema científico. Nosotros podríamos dedicarnos a discutir solo el sistema científico, pero a mí me gustaría empezar un poco más atrás y volver a la pregunta anterior que parece tan evidente: ¿cómo es que todo esto se tornó posible? ¿Cómo parece que todo esto no solo es posible, sino que debe ser necesario? Y cómo cuando esto aparece, nadie critica, sino que por el contrario, los países empiezan a hacer una especie de festejo de la tragedia, como en el caso de América Latina, países que están en el lugar 75 y ahora están en el lugar 73 en la prueba PISA y festejan. ¿Sí? Entonces, hemos superado 2 lugares, como eso significara alguna cosa. Los medios de comunicación publican los rankings cuando salen las pruebas PISA, por ejemplo, Colombia, sistemáticamente los medios de comunicación muestran el fracaso educativo de Colombia, o en algunos casos pueden mostrar la leve mejoría de Colombia, depende de quién cuente esto, si es el Ministerio de Educación, si son los medios, si es la oposición, pero nadie cuestiona la prueba, nadie cuestiona el sistema, nadie se pregunta por qué estamos haciendo semejante estupidez, como si estuviéramos realmente a partir de estos datos sabiendo algo acerca de lo que pasa en nuestras escuelas y mucho más todavía pudiendo saber algo acerca de lo que debería ocurrir en nuestras escuelas. ¿Sí? Como vamos a ver ahora, el gran problema de la evaluación en educación es que tiene un enorme poder normativo, tiene un enorme poder de parametrización, de mostrar caminos. No solo dice lo que ocurrió hacia atrás, sino que dice cómo tiene que ocurrir o funcionar hacia adelante el sistema escolar. Y esto llama la atención porque esto es un fenómeno muy reciente. Tiene menos de 20 años la discusión acerca de estos modelos de evaluación y de implementación, menos de 15. ¿Sí? Digo, y esto es importante saberlo, porque hace 15 años discutíamos esto. O sea, hace 15 años íbamos por 4 asambleas menos de Claxo. Si hubiéramos dicho que queríamos discutir la evaluación del sistema, de los criterios o los modelos de evaluación, nos hubieran dicho que éramos unos tecnócratas, que eso no existe, que parecería que nosotros deberíamos estar queriendo poner un modelo común de evaluación. Parecía algo tan lejano, a nadie se le ocurría que 15 años más tarde no solo se hubieran implementado modelos internacionales de evaluación, sino que esos modelos de evaluación se imponen como una regla draconiana que son seguidos por gobiernos, rectores, ministerios y académicos en regulando su vida cotidiana. ¿Sí? Pero empecemos entonces, y bueno, ¿qué pasó en estos últimos 15 años? Básicamente una cuestión que parecía imposible se volvió una realidad incuestionable, y es que es posible encontrar un conjunto de indicadores comunes en el desarrollo educativo en todos los niveles del sistema escolar, captar esos indicadores por medio de pruebas o de sistemas de medición relativamente, entre comillas, objetivos, y es posible comparar esos resultados, esos indicadores, esos resultados de pruebas internacionalmente, pudiendo ver a partir de esas comparaciones niveles de calidad diferenciadas entre países, instituciones, regiones y a nivel inclusive planetario. ¿Sí? Esto que parece hoy tan obvio no tenía ninguna obviedad 15 años atrás. ¿Sí? Sí, quizás existía como una referencia, como una posibilidad en la cabeza de algunos tecnócratas que imaginaban que el mundo podía ser parametrizado según un ejercicio de ingeniería metodológica e instrumental, pero no se veía como posible, y mucho menos se veía como posible que los países pagaran para hacer semejante cosa. Ustedes saben que buena parte de los sistemas de evaluación que existen a nivel mundial e internacional son financiados por los propios países. Las agencias que los aplican cobran por implementarlos. O sea, no solo esto parecía imposible en términos metodológicos, doctrinarios, académicos, científicos, sino que mucho menos alguien podía imaginarse que esto se transformaría en un excelente negocio, como lo es hoy para algunas agencias internacionales que ganan fortunas para descubrir, por ejemplo, que los niños y niñas de Paraguay saben menos matemática que los niños y niñas de Finlandia. ¿Sí? Algo que cualquiera debería al menos sospechar, para lo cual el gobierno de Paraguay gasta millones de dólares todos los años para someterse a semejante ejercicio de humillación. ¿Sí? Pero ¿qué significa, entonces, entendiendo que el sustrato de todo esto es que, primero, se puede analizar la práctica educativa o la práctica científica en todos los niveles a partir de un ejercicio de observación
aparentemente neutro que permite captar, ¿sí?, datos que son cuantificables, ¿sí? Y estos datos que son cuantificables se captan mediante procesos de autoevaluación en algunos casos, mediante procesos de evaluación externa o mediante procesos de implementación de instrumentos de evaluación como son pruebas, ¿sí? Entonces es posible captar a partir de instrumentos aparentemente objetivos datos que sistematizan o que sintetizan prácticas, que sintetizan procesos y que sintetizan resultados, ¿sí? Y que fundamentalmente el análisis de esos datos como resultados permiten, insisto, comparar, ¿sí?, y poner todos los resultados en un mismo nivel de igualdad, ¿sí?, como para poder encontrar diferencias, semejanzas, saber cuánto tiene uno de más y cuánto tiene uno de menos y consecuentemente todo lo que le falta a uno para llegar al nivel del otro. No es nada nuevo, esto se hace en la educación desde siempre, al menos cuando se evalúan los individuos personalmente. El chico que saca 10 y el chico que saca 1. Al chico que saca 1 le faltan 9 para llegar a 10. Es 9 veces más malo que el que se sacó 10 y consecuentemente la maestra lo que le dice, tú tienes que mejorar para parecerte a fulanito o fulanita que son las que se sacan 10. Bueno, esto cotidianamente pasa en todos los niveles del sistema educativo cuando se le dice a los países que sacan 1 que tienen que parecerse a los países que se sacan 10. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto en términos muy sencillos? Bueno, entender los procesos educativos como procesos de producción de productos verificables y cuantificables empíricamente, lo cual es más o menos una evidencia, pero presupuso anteriormente desintegrar o desestructurar una certeza que había al menos como resultado de la investigación en el campo de la política de la sociología de la educación y también de la didáctica y de la pedagogía de manera general, de entender los procesos educativos como procesos, ¿sí? O sea, si algo llegó como conclusión, la teoría educativa y la investigación educativa, fundamentalmente la investigación educativa de sala de aula, en estos últimos 50 años, esa es la conclusión de que la educación es un escenario de relaciones, es un proceso en el cual se tejen relaciones y acontecimientos que no pueden ser fijados en un punto, que no pueden ser observados en un punto fijo, sino que tienen que ser observados en un flujo de relaciones en las cuales se dan esos procesos. Y que antecedentes, ¿sí?, inclusive a esos acontecimientos que ocurren cotidianamente dentro del sistema escolar, como por ejemplo la biografía individual, la clase social, la raza, el capital cultural y muchos otros factores, como los factores geográficos, etcétera y tal, tienen un poder muchas veces condicionante y determinante de lo que ocurre dentro de las escuelas. Por lo tanto, solamente observar lo que ocurre en las escuelas, sin observar el contexto social, no me dice nada acerca de lo que está ocurriendo. Bueno, todo esto que parecía tan obvio hace 15 años atrás dejó de serlo en la medida en que la educación deja de ser vista como un proceso de construcción de relaciones para ser vista como una fotografía en la cual si yo fijo ese instante, en ese instante puedo captar todos los elementos necesarios que me permitan comparar tomar otra foto en otro instante, ¿sí? Uno podría decir, bueno, pero esto parece medio pavote, medio tonto, ¿sí? Bueno, pero esto es lo que en definitiva también, como vamos a ver ahora, se hace cuando se compara la producción científica de un científico alemán con la producción científica de un científico que investiga en la Universidad de Antioquia, ¿sí? O sea, saca una foto de ese señor en Alemania en ese momento investigando, saca una foto de ese investigador aquí y se las compara. Como si todos los elementos contextuales no tuvieran absolutamente nada que ver, ¿sí?, con lo que ocurrió para que en ese momento esa foto saliera como salió en Alemania y saliera como salió en Medellín, ¿sí? En definitiva, se desprocesualiza, o si ustedes quieren en un sentido más claro, se despolitiza la educación para ser transformada en una especie de proceso técnico de reproducción de metodologías y métodos a partir de los cuales es posible abstraer momentos ideales, ¿sí?, y poner esos momentos ideales en comparación en un mismo espacio ficcional que es el momento perfecto de la comparación. Metafísica pura. Esto no se le ocurrió ni siquiera al más creyente y doctrinario de los investigadores ultracatólicos que creen que la ciencia la produjo Dios,
¿sí? Porque nadie llegó a la semejante conclusión de que era posible encontrar un momento milagroso en el cual es posible abstraerse de todas las variables y poner dos resultados en un mismo punto, en un mismo universo vacío, ¿sí? En el cual puedo decir esto y esto son objetos o datos comparables, ¿sí? Esto significa, insisto, desprocesualizar la educación, sacarle los procesos y despolitizarla, porque desconocer significa desconocer cuáles son las condiciones, las razones, las interferencias, las mediaciones, en definitiva, la constitución de la dialéctica social a partir de la cual un hecho social se torna tal en un caso y en otro no, ¿sí? Parecería ser que quien ha diseñado esto, que poco poder no ha tenido, ni siquiera ha leído los libros de metodología básica. Ustedes no sé si conocen un libro extraordinario de Chalmers, que llamaba ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Chalmers, en algunos lugares del mundo tuvo mucho impacto ese libro, y Chalmers dice una cosa en uno de sus primeros capítulos que es fundamental, que dice los enunciados observacionales presuponen la teoría. O sea, nadie observa nada sin preconceptos, conceptos constituidos que lo llevan a observar una cosa y no otra, ¿sí? O sea, es evidente que en cualquier proceso de análisis en la sociedad y en la investigación, uno cuando observa un hecho lo hace a partir de una serie de concepciones teóricas que puede tener más o menos desarrolladas y formuladas, y es a partir de eso que interpreta los fenómenos de una determinada manera y no de otra. Esto es evidente para cualquiera que hace investigación, no solo social, también lo dice Chalmers para cualquier tipo de observación, porque para los matemáticos también ciertos hechos que no entran dentro de ciertos paradigmas simplemente no existen, entonces no los observan, ¿sí? En ese sentido las ciencias sociales son mucho más flexibles, las humanidades también, porque en las humanidades y en las ciencias sociales conviven varios paradigmas y varias realidades, aún inclusive contradictorias, especialmente en algunas nuevas teorías sociales, conviven, ¿sí? Y no se contradicen, forman parte de un universo en donde la contradicción es parte de ese escenario que se observa. Lo que de cualquier forma es evidente es que la observación nunca es pura y el dato observado no es inocente con relación a los, en el buen sentido de la palabra, preconceptos teóricos que el individuo tiene cuando lo enuncia. Cuando uno quiere saber, por ejemplo, cuánto produce un científico o cuánto aprende un niño, está partiendo de una determinada concepción de aprendizaje y determinada concepción de producción académica. No hay una concepción objetiva de aprendizaje y una concepción objetiva de producción académica. Esto se sabe desde siempre, nos lo olvidamos. Cuando se observa una determinada forma de aprendizaje, una determinada resultado de aprendizaje mediante una prueba, que fíjense ustedes, no solo se aplica en un mismo país a niños y niñas o jóvenes en situaciones sociales muy diversas, sino que se aplica la misma prueba internacionalmente, ¿sí? Entonces ya primero acá hay una presunción acerca del aprendizaje, que todos los individuos tienen que aprender lo mismo en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, ¿quién dijo que esto es así? Si vamos a implementar ese mecanismo, deberíamos discutir antes si, por ejemplo, los niños y los jóvenes colombianos o colombianas creen ellos, o por lo menos sus familias, o por lo menos los que administran la educación, o por lo menos los sindicatos, o por lo menos los movimientos sociales, o por lo menos alguien en Colombia, si piensa, ¿sí?, que debería aprenderse lo mismo aquí que en Corea. Y lo mismo hacer con los coreanos, ¿sí?, que como en general se sacan las notas más altas, parecería ser que no sería necesario preguntarles nada, pero también a ellos habría que preguntarles, ¿sí?, si esto es tan así. Pero evidentemente, si yo comparo, o en el caso de la producción científica, debería tener algún tipo de certeza la afirmación de que la producción académica en cualquier lugar del mundo tiene el mismo valor, se referencia en los mismos indicadores y consecuentemente en función de esos indicadores puedo saber qué científico es de excelencia y qué científico no es de excelencia. Esto presupone de que los dos están haciendo lo mismo, ¿sí? O sea, cuando hay una carrera de Fórmula 1, perdonen los ejemplos tan estúpidos, pero creo que estamos discutiendo en definitiva de estupideces que tenemos que ponerlas sobre el debate público porque se han transformado en verdades incuestionables, pero cuando hay una carrera de Fórmula 1, a nadie se le ocurriría comparar cómo corrieron los coches de Fórmula 1 y una carrera de caballos que en ese momento ocurre en un campo en el interior del estado de Antioquia. Es decir, bueno, miren los caballos cómo corrieron acá y cómo corrieron los coches. No, se comparan coches con coches, caballos con caballos. De cualquier forma, comparar caballos con caballos ya es
complejo. Y coches con coches también, porque cuando se hace una carrera de Fórmula 1, ustedes saben perfectamente bien que las normas de Fórmula 1 son cada vez más rigurosas, más precisas, para que los coches que sean considerados Fórmula 1 tienen que tener una cierta característica, porque no pueden correr igual. En cuanto un fabricante de Fórmula 1, una de las escuderías competidoras, hace algún cambio que no está aceptado, pierde un montón de puntos. Yo no entiendo mucho de eso, pero alguna vez escuché, en general, como hace mucho que argentinos no corren Fórmula 1, ya me olvidé, pero en una época teníamos algunos. Usted creo que hay colombianos, ¿no? Hay un colombiano veloz. Bueno, hay muchos colombianos veloces, pero digo, de Fórmula 1. ¿No había? Montoya. Bueno, los conozco yo, no lo conocen ustedes, ya es un papelón. Pero ese corre, todavía existe. Bueno, pero corrió alguna vez. Bueno, pero los corredores de Fórmula 1 tienen que seguir, inclusive, ellos, ¿sí? Tienen que tener ciertas características y los coches naturalmente algunas, porque no se puede comparar quién corre más rápido, ¿sí? Lo mismo en las maratón, en las competencias olímpicas, en cualquier lugar. Cuando yo comparo y doy una nota y esa nota me sirve para jerarquizar, eso presupone una serie de reglas y condiciones comunes. En el caso de la educación, no. El concepto que preexiste a la evaluación es el género humano. Niños y niñas. Es una especie de nueva metafísica de la humanidad que se está constituyendo. Son seres humanos. Un niño y una niña tienen que desarrollarse en cualquier lugar del mundo. Nos dicen como si fuéramos idiotas. Entonces, sí, claro. Todos los niños tienen derecho de ser feliz. Sí, por supuesto. Por lo tanto, todos los niños tienen derecho de aprender. Sí, por supuesto. Por lo tanto, el conocimiento genera la felicidad. Sí, por supuesto. Por lo tanto, cuanto más conocimientos, más felices, cuanto menos conocimientos, menos felices. Sí, por supuesto. Solo que en ese momento que debería llegar la pregunta de decir, bueno, ¿y qué tipo de conocimientos hacen la felicidad en un lugar y en otros? Se parte de la base, misteriosamente, de que son cierto tipo de conocimientos que un conjunto de tecnócratas en laboratorios especializados de organismos internacionales en el primer mundo deciden que son los que todo el mundo debería saber para alcanzar el grado máximo de felicidad que tiene un ser humano, que es tener un empleo en el mercado de trabajo. Entonces, a partir de las demandas del mercado de trabajo y a partir de los conocimientos que supuestamente nos dirigen hacia ese mercado de trabajo, se llega a la conclusión de un modelo ideal de aprendizaje que deberían tener niños y niñas en cualquier lugar del mundo. Esos aprendizajes se transforman en una prueba en el área de lengua, de matemática y de ciencias. Esa prueba se aplica a todos los niños en diferentes países del mundo y el resultado de esa prueba me permite saber cuánto le falta a los colombianos para parecerse a los finlandeses o a los coreanos. No en términos de altura, de clima o de otra cosa, sino fundamentalmente, ni de desarrollo, sino fundamentalmente en términos cognitivos, ¿sí? Y de desarrollo educativo. ¿Sí? Ustedes conocen las pruebas PISA y más o menos cómo funciona el sistema PISA, más o menos. ¿Sí? Bueno, PISA es una prueba que se inventó hace algunos años. La OCDE lo inventó, es un organismo internacional que la aplica en diferentes países del mundo, que es la misma prueba que se aplica. Es una prueba bastante compleja en términos de eso, sí, lo que uno podría decir que cambió muy significativamente son los procesos de elaboración de las pruebas, son altamente complejos, los procesos de definición de qué contenidos básicos deberían conocer los niños y las niñas, y también aplicar esa prueba en un contexto en el cual también aumentaron mucho la obtención de indicadores y de datos, ¿sí? Acerca contextuales y sociales, que a veces tornan PISA interesante. Nosotros estamos escribiendo con un sociólogo francés que se llama Christian Baudelot, un libro que se llama A la sombra de PISA, que es justamente un análisis de PISA a partir de los datos que PISA nos muestra y que son interesantes, y criticando radicalmente esta concepción tecnocrática y reaccionaria de homogeneización de la humanidad. Pero por otro lado, ¿sí? Esta despolitización de la educación, esta despolitización de la producción científica también lleva a que los sistemas de ciencia y tecnología y los sistemas educativos comenzaron también a perder densidad política en la agenda pública. ¿Qué quiere decir esto en un sentido más simple? Hablar de educación significó siempre, históricamente, y por lo menos para la izquierda fundamentalmente, discutir de los sentidos de la educación. Si nunca la izquierda discutió de la educación en el aire o porque sí. Es porque la educación, y esto quizás es una de las expresiones más paradigmáticas de la pedagogía crítica fue la obra de Paulo Freire, ¿sí? de ponerle un sentido a la educación que tiene que ver con la construcción de una sociedad profundamente emancipada, transformadora, revolucionaria,
donde prima la igualdad, la justicia social y las relaciones humanas solidarias y emancipatorias, ¿sí? Entonces, educar sirve para algo. ¿Educar para qué? Es ahí que empezaron a surgir en los años 60 y 70 las concepciones de una pedagogía que se llenaba de adjetivos, ¿sí? La pedagogía del oprimido, la educación como práctica de la libertad, o sea, asociar la educación, y en el campo universitario también. América Latina fue un escenario enormemente rico en la profusión de un pensamiento social en donde el debate, por ejemplo, acerca de la universidad era un debate acerca de los fines, de las metas, de los objetivos, no de las metodologías y de las carreras. O sea, en definitiva, era responder a la pregunta, ¿para qué sirve la universidad? ¿Para qué sirve la educación? ¿Sí? Esa respuesta fue dada hoy cuando se implementan estos sistemas de evaluación, en la medida en que esta respuesta se subordina a un ideal, por un lado, absolutamente homogéneo de género humano, como decíamos antes, y también un ideal absolutamente homogéneo de una funcionalidad de la educación estrictamente asociada a las demandas del mercado y a las necesidades del mercado, ¿sí? Es en este sentido que, por ejemplo, si uno comparara, según estos mismos criterios, la Orquesta Filarmónica de Cuerdas del Basurero de Asunción del Paraguay y la Orquesta Filarmónica Nacional de Finlandia, con estos criterios ganaría sin lugar a dudas la Orquesta Filarmónica Nacional de Finlandia. Tendría tantos puntos como tiene Finlandia en las pruebas PISA cuando se comparan los niños finlandeses con los niños de los países del tercer mundo. Ganarían por una distancia inmensa, porque el grado de tecnología es más alto, el grado de afinación es mucho mejor, el grado de profesionalismo y de virtuosismo es mucho más grande, el nivel de formación de los estudiantes y de los maestros es mucho más alto, las condiciones materiales son mucho mejores, el entorno de aprendizaje es mucho mejor, ¿sí? Esto que se llama el clima escolar es mucho mejor, el clima musical es mucho mejor, trabajan en lugares donde pueden ensayar. Yo les conté la parte linda del basurero de Asunción. La parte fea es cuando termina la clase de música y tiene que volver a su casa y la violencia existe y los niños mueren. La principal causa de muerte no es la malaria, la difteria, la fiebre amarilla y las pestes medievales que se agarran los chicos ahí, sino el asesinato por los altos niveles de violencia que existen en esos lugares. Esa es la otra realidad. Entonces el entorno es un entorno profundamente negativo para el aprendizaje. Entonces, bueno, comparo eso con esa especie de burbuja de cristal en la que viven los músicos en Finlandia, que trabajan en la Orquesta Filarmónica Nacional, que inclusive tienen derecho a pasarse 2 años de pasantía cada 3 años, 2 años en el exterior, perfeccionándose, y obviamente que si a todo eso le pongo puntos, Finlandia gana, Paraguay pierde. Ahora, esto presupone que yo estoy midiendo una forma de hacer, antes de llegar a esto, ¿sí? Lo que yo definí es cuál es la forma correcta de hacer música y cuál es la forma incorrecta. ¿Cuál es la forma correcta de desarrollo personal y profesional de un músico y cuál es la forma incorrecta? Porque yo dijera que la música es un medio, ¿sí?, para la emancipación social, la música es un medio para la construcción de una conciencia solidaria, la música es un medio para ayudar a niños y niñas que están en situación de extrema pobreza a encontrarle un sentido a la vida. Yo dijera que la música sirve para desarrollar la creatividad y la inventiva de gente que vive en situaciones de extrema necesidad para sacar de la mierda y de la basura instrumentos musicales. Si la música sirve para esto, Paraguay gana de 10-0 contra Finlandia, ¿sí? Entonces, lo que aquí se perdió y lo que la izquierda parece haber abandonado es la discusión acerca de los sentidos, de para qué sirve todo esto. ¿Para qué quiere hacer una orquesta sinfónica? ¿Para tocar en los grandes teatros del mundo o para poder construir una realidad diferente a esos niños y niñas? Si es para esto último, la Orquesta Sinfónica de Cuerdas del Basurero de Asunción del Paraguay es 10 veces mejor que cualquier orquesta sinfónica del mundo, ¿sí? Pero fíjense ustedes que esto parecería ser absurdo. Primero, a nadie se le ocurría comparar. Si yo dijera esto, me dirían, no comparemos. Estamos comparando cualquier cosa, me diría. Bueno, ¿y por qué no pasa lo mismo en la educación? ¿Por qué no pasa lo mismo en la universidad? Cuando los rectores se nos vuelven locos tratando de poner nuestros sistemas de producción y nuestros indicadores de producción académica subordinados a criterios de indexación académica que están vinculados a la producción científica y a la publicación en los textos internacionales de revistas académicas que están controlados por grandes monopolios comerciales y que son fundamentalmente en inglés. Los grandes científicos latinoamericanos de excelencia que aparecen por eso publicaron 4 o 5 artículos, no es que son tampoco genios. Pero claro, 4 o 5 comparado con el resto, con el 97% del resto, que no publican nada en esos indexadores, bueno, evidentemente son malos,
los otros y ellos son buenos. Ahora esto no me dice nada, ¿sí? No me dice nada porque la presunción es que lo que determina en cualquier campo de las ciencias, en la capacidad de creación académica de un intelectual es haber publicado en revistas indexadas en inglés. Y lo que deberíamos primero preguntar es si esto es lo que a nosotros nos interesa cuando destinamos miles de millones de dólares todos los años para formar científicos. Porque, vuelvo a insistir, y ahora vamos a ver un poco mejor, es muy importante ver que no solo cambió en las concepciones acerca de la evaluación, sino que la evaluación pasó a tener una importancia tan central en la agenda pública que la evaluación pasó a ser utilizada como el modelo ideal hacia el cual las instituciones deben dirigirse, ¿sí? Entonces, cuando aparecen los rankings que publica, se publican en Estados Unidos, en Europa, universitarios, y se descubre que entre las 500 mejores, entre comillas, universidades del mundo, no hay ninguna colombiana, les agarra a todos dolor de panza, los rectores, ministros y todo, y empiezan a decir por qué no estamos ahí, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacen? Van y ven cuáles son los criterios de por qué están ahí. Algunos no se pueden evitar, no se pueden superar tan fácilmente. Por ejemplo, tener premios Nobel. Ahí cagamos, no se puede. No tenemos premios Nobel, no hay en Colombia, listo, ¿sí? 3 puntos menos. Nos quedan 7, ¿sí? Bueno, entonces, contratación de referentes académicos internacionales en la producción de conocimiento que se hayan destacado por patentes e invenciones, ¿sí? O sea, inventores, grandes científicos mundiales. 2 menos, nos quedan 5. Hasta que llegamos al único que se le puede exigir a los científicos colombianos y colombianas, que es publicar en las revistas indexadas. Eso sí. Y ahí empiezan los culpables. ¿Por qué no estamos? No es porque no tenemos premio Nobel, no es porque no tenemos grandes científicos, no es porque no tenemos grandes infraestructuras, no es porque no pagamos salarios como se pagan en el primer mundo, sino que es porque nuestros científicos no publican en las revistas indexadas del primer mundo. Y es por eso que empiezan a darnos premios cuando empezamos a publicar. El que más publica, más gana, ¿sí? O por detrás de esto se hace, y esto en Colombia tiene un papel central, no es una cuestión común en toda América Latina, pero sí en Colombia y en algunos países, especialmente en los países en donde algunas empresas multinacionales actúan en el campo de la minería o de algunas actividades extractivistas o, en fin, diferentes actividades económicas, ciertos temas pasan a ser prioritarios en la agenda de investigación y en función de esto se empiezan a definir ventajas económicas para los investigadores que trabajan sobre ciertos temas en función de la aplicación de los recursos derivados de estas actividades económicas en la educación. En un sistema que pasa a tener un enorme disciplinamiento de las agendas de investigación sobre la base de la posibilidad de acceso a recursos, ¿sí? El financiamiento pasa a tener un poder también normativo en la definición de las agendas de investigación, ¿sí? Pero lo del financiamiento es otro problema, no me quiero meter con eso ahora, o mejor, es parte del mismo problema, pero deberíamos analizarlo a partir de algunas especificidades, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes, les voy a dar algunos, no muchos datos, pero algunos, por ejemplo. Si uno, y fíjense cómo hay formas y formas de ver la misma cuestión y de una forma se ve como un resultado negativo y de otra forma se ve como un resultado positivo. Les voy a dar 2 ejemplos. Uno es la cuestión docente en la educación primaria latinoamericana con relación al resto del mundo, ¿sí? Si uno observa, por ejemplo, la cantidad de docentes que trabajan en las instituciones educativas hoy en América Latina y el Caribe, América Latina y el Caribe ha tenido un crecimiento tan extraordinario del número de cuadros docentes contratados a lo largo de estos últimos 20 años, que nosotros hoy tenemos plantillas docentes en América Latina muy semejantes a los de los países más desarrollados del mundo en términos de cantidad de profesores contratados por número de alumnos y alumnas existentes, ¿sí? O sea, antes, hace 30 años atrás, uno miraba la composición y el número de docentes contratados en todos los niveles, inclusive el universitario, pero ahora me refiero a la educación fundamentalmente primaria, ¿sí? Uno observaba había muchos menos docentes en América Latina que en otros países, o sea, o por lo menos había menos docentes por cantidad de alumnos.
El número de alumnos matriculados en educación en América Latina creció significativamente, y el número de docentes contratados también. No es verdad cuando muchas veces desde el campo de la izquierda decimos que los gobiernos no contratan docentes. Contratan. Creció el número de docentes. Y en algunos niveles del sistema creció mucho. Especialmente, por ejemplo, en el secundario, en el primario, en el preprimario y en el superior también. Fíjense ustedes que el promedio de crecimiento en América Latina en la última década en el nivel superior fue casi 60% de aumento de docentes, profesoras y profesores contratados. O sea, creció y mucho. Creció en todos los niveles del sistema. Esto lleva a que, por ejemplo, el promedio de alumnos, ¿sí?, que tiene países como Argentina, como Brasil, como Chile, como México y como Colombia, en el nivel educativo primario y también en el secundario, si ustedes quieren extenderlo un poco más, con relación a los países más desarrollados del mundo es más o menos el mismo. Ustedes tienen en Brasil 26 alumnos por profesor, ¿sí? O sea, cada 26 alumnos, un profesor o profesora en enseñanza pública, y la media de los países de la Unión, de los 21 países más desarrollados de la Unión Europea, o sea, sacando los países más pobres de la Unión Europea, es de 20 a 21. O sea, Brasil, 26, la Unión Europea 21, México tiene 20, o sea, el mismo número, Argentina tiene 25 y Colombia tiene 24. Por lo tanto, en número de docentes estamos más o menos igual, ¿sí? Hasta ahora empatados. Estamos hablando de funciones docentes, ¿sí? Cantidad de docentes que existen por cantidad de... En algunos países esto es diferente porque las funciones docentes no significan cantidad de personas, ¿sí? Porque hay docentes que tienen 2 funciones docentes, ¿sí? Pero bueno, no nos metamos en detalle. Quiero darles solamente un ejemplo para que vean esto. Las semanas de docencia al año, ¿sí? América Latina en esto gana de todas las regiones del mundo. Es la región en donde más semanas de docencia hay. Los docentes trabajan más semanas al frente de clase, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, 40 semanas, ¿sí?, de docencia al año, mientras que la media de los países, el promedio de los países más desarrollados de Europa es 38. Cuba, por ejemplo, y no les voy a dar los datos de Cuba porque Cuba gana en todo esto, pero Cuba tiene 46 semanas de clase, ¿sí?, los docentes, contra 38 que tienen los países más desarrollados del mundo. Por lo tanto, tenemos la misma cantidad de docentes, damos más clases, bueno, vamos ganando. Los días de clase en América Latina son superiores a los de prácticamente todos los países del mundo. En Colombia hay, por ley, 200 días de clase, ¿no es así? ¿Sí o no? Bueno, sí, créanme. No quiere decir esto que los docentes trabajen 200 días, pueden estar de huelga, todo lo demás, pero hay 200 días de clase, ¿sí? Muy bien. ¿Cuántos días de clase formalmente hay en promedio en Europa en los 21 países más desarrollados? 185. ¿Sí? En Brasil también 200. Colombia y Brasil son los países que tienen más días de clase. Bueno, por ahora estamos igual, cabeza a cabeza. ¿Sí? Horas netas de docencia también. En Colombia las horas netas de docencia en la escuela secundaria, por ejemplo, por año son 1.200. En la Unión Europea son 660, o sea, un docente de escuela media trabaja la mitad dando clase de lo que trabaja en Colombia, y un poco menos de la mitad, el 40% de lo que trabaja en Argentina, ¿sí? Y la mitad de lo que trabaja en Cuba, la mitad de lo que trabaja en Chile, el 60% de lo que trabaja en Paraguay, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, hay más horas de clase para los docentes. Bueno, hasta ahí diríamos todo bien. Entonces, llega acá un periodista de un diario reaccionario colombiano, que debe haber alguno, me imagino, ¿sí? Y decir, bueno, ahí está. Nosotros tenemos la misma cantidad de docentes. Damos la misma cantidad de horas de clase, ¿sí? Pero y trabajamos inclusive más, pero nuestros niños y niñas aprenden mucho menos que los niños y niñas de los países más desarrollados de Europa. Por lo tanto, nuestros docentes son malos. Este es el típico ejemplo de la mala evaluación y de los prejuicios colocados en un análisis que se despolitiza totalmente y desprovisto de su sentido sobre datos efectivos como los que yo estoy dando acá, que son datos reales,
se crea un escenario catastrófico en donde el trabajo de nuestros docentes parecería ser un desastre y el de los docentes coreanos de Singapur o de Finlandia absolutamente fantástico y primoroso. ¿Qué datos estarían faltando acá? ¿Sí? Por ejemplo, datos relativos a la infraestructura escolar. ¿Sí? Muchos de estos datos, en realidad, no se concretizan en América Latina, en las escuelas de sectores populares, por las pésimas condiciones de infraestructura y las pésimas condiciones de vida de los niños y niñas más pobres. Por ejemplo, yo puedo tener 1.240 horas de clase anuales, pero no poder dictar en términos efectivos más que la mitad, ¿sí? Por factores que tienen que ver con factores sociales, con factores ambientales y con factores pedagógicos, inclusive por la falta de docentes en algunos campos. Ustedes saben, en Colombia, como en muchos otros países de América Latina, en la enseñanza media, el gran problema que América Latina va a enfrentar es la falta de docentes en ciertas áreas de conocimiento, ¿sí? Una enorme falta de profesionales de la educación en determinados campos del conocimiento en función de las demandas que hay. Pero si yo miro por otros datos, me puede aparecer dos temas que no son menores. Uno, nivel salarial docente en América Latina con el resto del mundo. ¿Sí? América Latina tiene el mayor índice de productividad del trabajo en la docencia con relación al salario en comparación con cualquier otra región del mundo. O sea, si uno agarra todos esos indicadores que yo les dije y los cruza por la variable salarial, uno puede observar que con los salarios más bajos del mundo, América Latina produce más. Lo que significa que los salarios docentes son bajos, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, el salario anual promedio, ¿sí?, de un docente en la enseñanza pública es de $8.333, ¿sí?, anualmente, el promedio. Esto no quiere decir que uno gane esto y otros pueden ganar 25.000, es un promedio. Bueno, obviamente algunos ganan menos, otros ganan más, pero este es el promedio. En Argentina es bastante más alto, es 16.000, en Chile es 17.000, en Uruguay y en México es 15.000. Aprovechemos a decir de paso que una cosa que la ministra de Educación de Colombia debería enterarse es que los salarios docentes en Colombia son de los más bajos de América Latina, que son los más bajos del mundo. O sea, en esto hay que preocuparse cuando salen las pruebas PISA, no solo porque Colombia está en los niveles más bajos del desarrollo educativo en términos de aprendizaje, en matemática, lengua y ciencias, sino también que cuando se hace el ranking de salarios docentes, Colombia también está entre los países más bajos del mundo. ¿Sí? Es verdad, está mejor que Nicaragua. ¿Sí? Nicaragua, el promedio salarial anual es de $1.446. En un año gana eso un docente. ¿Cuánto gana un docente español, que son los docentes que están en la situación más crítica hoy de Europa? 35.000. Por lo tanto, los docentes de Europa que están en la situación más crítica, que están, si ustedes leen los diarios, en procesos de movilización y de lucha permanente, hoy ganan el doble de lo que ganan los docentes de América Latina, que más ganan, que son los chilenos y los argentinos. ¿Sí? O sea, los que más ganan la mitad que los que peor ganan en los 21 países más desarrollados de Europa. En Finlandia llegan a más de 50.000. Entonces, bueno, cuidado, estamos comparando productividad, porque si analizamos esto en términos sociológicos podemos observar lo siguiente. Volvamos rápidamente hacia atrás. Dijimos que América Latina creció en el número de docentes. Sí, rápidamente, en 20, 30 años, nosotros alcanzamos niveles de contratación docente iguales o superiores a los de muchos países más desarrollados del mundo. Los docentes trabajan la misma cantidad de horas o más que en los países más desarrollados del mundo. En algunos atienden a la misma cantidad de niños o más que en otros lugares del mundo, pero los resultados parecen ser peores. ¿Qué significó esto en términos efectivos si uno compara los niveles de inversión? Otro dato también interesante. Más del 75% del presupuesto educativo se gasta en salarios docentes. En estos salarios docentes bajísimos, mientras que en Europa es el 60% en los países más desarrollados de Europa. Por lo tanto, si en América Latina, pagando salarios tan bajos, nosotros gastamos la 3/4 parte del presupuesto y los salarios son bajos, lo que significa que en América Latina se gasta poco en educación. Colombia es uno de los países que gasta poco en educación junto con los otros países de América Latina. Paga bajos salarios docentes, pero aún así los salarios docentes bajos de $8.000 y tantos constituyen el 75% del presupuesto público. Lo que significa que la inversión pública es baja. En Europa pagan salarios en promedio de $40.000 anuales y la inversión en salarios es del 60% del total de la inversión. Por lo tanto, la inversión en infraestructura en el sistema es altísima en Europa, porque los salarios son más altos y el presupuesto educativo también es más alto.
Por lo tanto, lo que nosotros podemos llegar a la conclusión es que los docentes latinoamericanos trabajan mejor que los docentes europeos, porque en peores condiciones, ¿sí? Con peores salarios, subsidiando con su trabajo, con el empeoramiento de las condiciones de trabajo, el ejercicio de su profesión, porque el crecimiento del sistema educativo en América Latina se subsidió con el empeoramiento y la precarización de las condiciones de trabajo docentes, ¿sí? Esos docentes hoy producen más con menos. Cualquier empresario que compara productividad del trabajo no compara eso en el aire. Cuando compara a los chinos con los japoneses, con los coreanos y con los colombianos, lo que mira es condiciones generales de salario, de infraestructura, no compara en sí misma las cosas, desconociendo todo el contexto. Porque estos docentes, con muy poco, están haciendo mucho más. En Chile se han hecho investigaciones que muestran, todas las investigaciones sobre medición de la calidad de la educación muestran en Chile que la escuela pública municipal es peor que la escuela concertada, que es la escuela privada con financiamientos públicos, y peor que la escuela privada, que es la escuela que no tiene financiamiento público y bancan las familias, los más ricos, las escuelas privadas, porque ustedes saben que en Chile hay privadas que también financia el Estado. Las privadas que financia el Estado son mejores que las públicas y las privadas mejores que las llamadas concertadas. Sin embargo, si nosotros analizamos con metodologías mucho más detallistas, abstrayendo algunas variables, aislando ciertas variables, podemos observar que la escuela pública chilena produce mucho más que la escuela privada. Con mucho menos condiciones, genera muchas mejores oportunidades de aprendizaje a los niños. Claro, menos en términos absolutos que la escuela privada, pero más comparado con las condiciones efectivas que tienen para el trabajo de aprendizaje. Y lo mismo podría aplicarse en las universidades. Probablemente digo porque tendríamos que hacer esas investigaciones, sería bueno que nuestros gobiernos hicieran alguna de esas investigaciones, en las universidades públicas de América Latina, aunque los resultados de las pruebas estandarizadas que hoy se aplican mundialmente para comparar profesionales universitarios muestran que los profesionales universitarios latinoamericanos saben menos que los profesionales universitarios coreanos, si uno compara las condiciones efectivas para el desarrollo del aprendizaje y de la docencia en las universidades latinoamericanas, va a descubrir que con mucho menos recursos y con mucho menos posibilidades, los jóvenes aprenden mucho más que lo que aprenden en otros sitios. Por lo tanto, debo también considerar estos elementos contextuales para saber cuál es el grado de productividad científica de un académico, cuál es el grado de aprendizaje de un niño, de una niña o de un joven. ¿Sí? La misma realidad, ¿sí?, situada de forma diferente nos puede mostrar un escenario totalmente diferente. La única cuestión es que si yo digo todo esto no me cree nadie, o me creen ustedes, espero. ¿Sí? Algunos, o algunas, 2 o 3, espero que me crean. Porque lo otro parece factible, parece real. Lo que yo estoy diciendo ahora, no tanto. Al menos no tanto si lo dijera en un medio de comunicación. Las pocas veces que me han invitado para hablar de esto en algún medio de comunicación, empiezo a tratar de explicar esto y el periodista se empieza a volver loco porque no entiende lo que le digo. No entiende. De nuevo, hechos son hechos, los hechos observacionales presuponen la teoría. No tiene teoría para entender esto. No sabe lo que es la justicia social, no sabe lo que es la equidad, no sabe lo que es el trabajo académico, no sabe lo que son las oportunidades sociales, no sabe nada de eso. ¿Sí? Solo sabe esa mentira que es que quien tiene ciertos conocimientos que son iguales en Corea o en Colombia, consigue ciertos trabajos, ciertos empleos, o si no los tiene, no los consigue. Les voy a dar el último dato, porque este es por lo menos un poco más divertido que los anteriores. Con Christian Baudeloy, con esto ya empiezo a terminar. Con Christian Baudeloy, en el trabajo que estamos haciendo, empezamos a comparar indicadores, ¿sí? Y observamos dos cosas. Este no es el ejemplo que les quería dar, pero se los comento porque también es interesante. Que PISA nos muestra, por ejemplo, los datos contextuales de PISA sobre ingresos familiares, sobre los barrios en los que viven los chicos, sobre origen social y sobre muchas otras cosas, nos muestran, por ejemplo, que los resultados promedio, ¿sí?, cuando son ponderados por algunas variables que podemos obtener, o con algunos indicadores que podemos obtener de estos datos contextuales, nos muestran realidades profundamente diferentes. Por ejemplo, Chile es el país que en la prueba PISA se sacan las notas más altas. Todos los países de América Latina quieren superar a Chile, porque sabe que en este ejercicio deprimente que es situarse dentro del ranking de PISA, si uno está entre los últimos, pero superó a todos los otros países latinoamericanos, es malísimo, pero es el mejor de América Latina. Y bueno,
ganamos dentro de la región. Eso dicen los chilenos, cuando salen festejan. Bueno, los chilenos, no, el gobierno chileno, diciendo que ese es el camino de la educación que tanto se critica, que el sistema de privatización de la educación de Chile llevó a que Chile sea el país donde hay más altos aprendizajes en lengua, matemática y ciencia. Gana Chile de todos los países. Como les decía, Perú, por ejemplo, festejó que pasó del último lugar al penúltimo. Duplicó su rendimiento, dijo el gobierno. Hemos duplicado nuestro rendimiento anterior. Claro, superaron el 100%, pasaron del último al anterior. ¿Sí? O sea, duplicaron, ¿sí?, su posición. Pero la realidad es que estos datos, cuando se empieza a analizar más internamente, uno puede observar que Chile, sin lugar a dudas, tiene las notas más altas en promedio, pero cuando uno desagrega por ingreso familiar la nota de los chicos por el ingreso familiar, ¿sí?, la renta familiar de las familias, uno observa una enorme distorsión. ¿Sí? En Chile, los chicos de las jóvenes de las clases más altas se sacan notas muy altas, y los chicos de las clases más bajas se sacan notas muy bajas. ¿Sí? ¿Qué hace esto? El promedio eleva el nivel educativo promedio a niveles superiores a los de cualquier otro país de América Latina, siendo que el gap, la diferencia entre los más bajos y los más altos, es altísima. Uruguay, que tiene notas bastante más bajas que las de Chile, sin embargo es un país en el cual la diferencia entre los más ricos y los más pobres es casi imperceptible. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? Bueno, ¿qué sistema educativo queremos? ¿El chileno que sale primero en PISA o el uruguayo que sale entre los últimos lugares? Yo prefiero el uruguayo, es más justo. ¿Sí? Estoy midiendo otra cosa, estoy viendo niveles de justicia. El sistema educativo uruguayo es el sistema público más consolidado de América Latina y es el sistema donde más los niños de todas las clases sociales, cuando van a la escuela pública, y la escuela pública puede ser pésima, pero es pésima para todos. Y es mejor eso a un sistema totalmente dualizado, donde los ricos estudian en escuelas que son licencias de escuelas norteamericanas, franquicias de escuelas norteamericanas, y se sacan notas altísimas, porque por otro lado son escuelas que los preparan para hacer las pruebas, ¿sí? Y el resto sometidos al más total abandono. Aún así, como les decía, esos niños y niñas sometidos al más total abandono, por estar en condiciones de total abandono, los docentes de esos niños y niñas consiguen la proeza de que aún así los niños y niñas algo aprendan en sus escuelas, lo cual no es un dato menor. Sin embargo, en el promedio, cuando pongo unos al lado del otro y los pasteurizo, la fotografía que me sale es una fotografía totalmente distorsionada, porque me hace ver que el sistema escolar de Chile es mejor que el sistema escolar uruguayo, y no lo es. Porque es un sistema más injusto, es un sistema más desigual, es un sistema más discriminatorio, es un sistema más excluyente. Por lo tanto, países que se aproximan y esto también podemos observar cuando observamos el ejemplo de Finlandia, que tanto les gusta. Bueno, cuando se ve Finlandia como un país con muy buenos resultados, también Finlandia es un país que, además de buenos resultados, tiene un alto nivel de justicia. ¿Sí? Nosotros hemos hecho también ese estudio, que es bastante peligroso y por eso nunca nos gusta decirlo demasiado. Pero decir, bueno, ¿y qué tiene Finlandia entonces de milagroso? Más equidad de género, menos niveles de injusticia social, más profesores, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida, mejores condiciones salariales de los padres. Tiene todas esas cosas que hace que Finlandia sea, además de un país con un alto nivel educativo, un país mucho más justo. Y es evidente que países que tienen niveles educativos mejores en promedio son siempre países más justos. Porque Estados Unidos es un país que en las pruebas PISA se sale pésimamente mal porque es uno de los países desarrollados más injustos del planeta. España se sale mal porque es un país injusto. Francia se sale mal porque es un país injusto. Alemania sale mejor porque es un país menos injusto. Entonces hay una relación entre justicia social y rendimiento escolar que es necesario analizar. ¿Por qué cuando lo analizamos en Europa lo vemos y cuando lo analizamos en América Latina no? Porque el resultado de la educación universitaria en América Latina también debería ser medido en función de la justicia social. Si a las universidades públicas entran los jóvenes más pobres y se forman en ellas, eso es un indicador de calidad. Porque discriminar a los más pobres y tener a los mejores en las instituciones educativas y sacarse resultados más altos en las pruebas, eso no es un milagro educativo, eso es el emblema cristalizado del privilegio. Expulso a los malos, me quedo, entre comillas, con los buenos y saco altos resultados. Esto no parece ser muy difícil de conquistar. Lo que es difícil es formar ingenieros
en chicos que vienen de primera generación de estudiantes universitarios, en cuya casa durante toda su infancia y juventud no hubo un libro. Eso es un milagro educativo. Que ese joven termine el curso de ingeniería. La universidad que hace eso tiene un premio a la calidad. Yo se lo daría, ¿por qué no? Brasil acaba de meter dentro del sistema universitario 1,5 millones de jóvenes, de los cuales el 75% es primera generación de estudiantes universitarios y sus familias. De ese 75%, o sea, considerando el 75%, más del 60% de los padres no terminaron la escuela primaria. ¿Por qué Brasil es peor que Alemania cuando hablamos de educación superior? Al menos en los últimos 10 años es mejor. ¿Y por qué es mejor? Porque Alemania no metió en los últimos 10 años 1,5 millones de pibes y chicos y chicas de familias cuyos padres eran analfabetos o semianalfabetos en la universidad. Hacer eso es una verdadera transformación educativa. Que esos chicos y chicas se formen como médicos, se formen como ingenieros, se formen como pedagogos, pedagogas, ¿sí? El milagro educativo en Brasil es hacer que una joven negra termine el curso de medicina. Eso es calidad. Porque el nivel de discriminación racial y discriminación de género que existe y que existió históricamente en la educación superior hace que sea dificilísimo para una mujer formarse como médica y dificilísimo si esa mujer además de mujer es negra. Entonces, la calidad de la educación se tiene que medir por esto. Los hechos observacionales presuponen la teoría. Estoy observando la universidad y estoy midiéndola sobre la base de una concepción teórica, de una concepción ideológica, de ideas, de valores. Los únicos que se preocupan en desvalorizar las cosas, en higienizarlas de la supuesta contaminación ética es la derecha, que siempre habla en nombre de la neutralidad y de la objetividad. La izquierda nunca no tiene que hacerlo. Es decir, sí, hacemos evaluación tendenciosa. Medimos justicia social. Es más justo el sistema universitario latinoamericano que el sistema universitario latinoamericano que el sistema universitario europeo, en donde países como Portugal, como España, como Grecia, están expulsando jóvenes para universitarios, o como acaba de salir ahora por el Instituto de Estadísticas de España, el 20% de los jóvenes que están dentro de la universidad están por debajo de la línea de la pobreza, y la perspectiva es que el 30% de esos jóvenes, cuando se formen, sean universitarios pobres. Nosotros en América Latina hacemos lo contrario. Los que entran a la universidad no necesariamente se ganan un pasaporte a la riqueza, pero por lo menos adquieren una posibilidad de movilidad social que permite superar, al menos en términos simbólicos, la situación social que heredaron de sus familias muy pobres. Y esto no se mide, y esto no se dice, y esto no se pone. ¿Qué significa la labor de un científico que crea un grupo de investigación de jóvenes de primera generación de estudiantes que empiezan a entender que a partir de la investigación académica pueden tener una profesión? ¿Por qué no se mide eso? ¿Por qué eso es menos importante que un artículo publicado en una revista en la cual el investigador pagó? Porque el 90% de las revistas indexadas se paga para publicar. Pagan, cobran. No solo cobran las revistas, después cobran la suscripción. O sea, ustedes saben que el gran movimiento por el acceso abierto no vino de Claxo, que hace 20 años que está discutiendo este tema, sino que vino de las principales universidades norteamericanas, Harvard, Yale, Princeton, el MIT y otras, en donde los rectores una vez se juntaron y dijeron: basta, son unos piratas, le damos nuestros autores, le damos nuestro dinero para que publiquen y después nos cobran $20.000 la suscripción de la revista. Ni si compran las revistas, las universidades, cuyos autores trabajan en las universidades de ellos, Harvard, Yale y todo, y encima las universidades le pagan para que publiquen los artículos en muchas de esas revistas. Y después tienen que suscribirse. Y dijeron: no, boicot total, no compramos más revistas. ¿Sí? Y empezó el nivel de negociación, y esto tuvo un efecto muy positivo, ¿sí? en la posibilidad de acceso a muchas de estas revistas, pero también al mismo tiempo tuvo un efecto muy negativo, porque estas revistas ahora el único mercado que tienen es la cobranza por la publicación de artículos. Porque antes el mercado era venta de suscripciones y cobranza por la publicación de artículos. Y ahora el único negocio es suscripción de artículos. Y hay hoy dos grandes multinacionales que se concentran básicamente el 80% de las revistas, que tanto les gustan a nuestros rectores cuando van a ver quién produce qué. ¿Sí? O sea, es un gran sistema mercantil, es un gran sistema basado en la corrupción académica, y es lo que se usa para ver que eso es bueno. Ahora, lo que yo me pregunto es: todo bien, eso es el negocio de ellos. Claro, venden eso, ganan plata con eso, son multinacionales, ¿qué van a hacer? Van a decir que esto es una... Ahora, lo que yo no entiendo es por qué eso es mucho más importante que el trabajo de un investigador
que hizo una investigación con recursos públicos y generó a partir de eso la posibilidad de un proceso de innovación en política pública que le cambió la vida a muchas personas. ¿Por qué es peor? ¿Por qué eso es mejor que lo otro? ¿Por qué no medimos nosotros, por ejemplo, cuántas oportunidades de formación crean los grupos de investigadores de excelencia de jóvenes investigadores de primera generación de estudiantes? ¿Cuántos jóvenes pobres investigan en los grupos de excelencia en el área biomédica, de ciencias naturales y de ciencias exactas? Vamos a medirlo, a ver qué notas se sacan. Esos genios que publican en las revistas del primer mundo, pero tienen un único pobre trabajando junto con ellos. Midamos eso, porque yo puedo llegar a la conclusión de que esos recursos de la universidad no tienen que ir solo para los que publican en estos lugares, sino también para apoyar a los grupos de investigación, en donde trabajan chicos que quizás no publican en revistas extranjeras, o chicas, pero que empiezan a tener en esos grupos de investigación la posibilidad de encontrar y de reconocerse profesionalmente en la actividad universitaria. Y eso tiene un valor político para un país incalculable. Pero para terminar, les quería decir, que era la historia que quería decir cuando empecé a hablar de todas estas cosas, un dato muy interesante que encontramos y que revela el sinsentido de la evaluación tal como está puesta. Les decía que con Bodeló empezamos a ver estos datos contextuales y una de las cuestiones que más aparece en la prensa cuando salen los resultados de la prueba PISA es que, y también cuando se habla de nuestras universidades y todas estas cosas, es que los altos niveles de violencia que existen hoy en América Latina en buena medida son expresión de una crisis educativa, ¿sí? Entre todas las estupideces que se dicen cuando se habla de educación, siempre hay una relación que se establece. Baja calidad de la educación, fracaso del sistema escolar, altos niveles de violencia, desintegración de la familia, drogas, etcétera y tal, ¿sí? Esto es una línea casi que de continuidad que siempre se presenta. Y de hecho América Latina tiene, en términos de análisis de violencia, tasas de violencia altísimas. Que de hecho debemos decir que no son propiedad apenas de los gobiernos neoliberales. También en los gobiernos post-neoliberales y de izquierda que hoy tenemos, también el problema de la violencia, especialmente de los asesinatos, homicidios en los jóvenes. Y digo los jóvenes acá, no las jóvenes, porque los niveles de homicidio fundamentalmente son en los jóvenes masculinos, ¿sí? Son hoy altísimos y no paran de crecer. Yo sé que a mis amigos venezolanos no les gusta cuando digo esto, pero es bueno decirlo, porque en Venezuela están ocurriendo cosas extraordinariamente buenas y positivas, pero la política de seguridad pública venezolana es pésima, como es la de Brasil, como la de Argentina y de todos los países que tienen, la de boliviana y muchos otros que tienen gobiernos de izquierda. No sabemos qué hacer, la izquierda no sabe qué hacer con la policía, no sabe qué hacer con el ejército, y la derecha lo tiene clarísimo: represión, mano dura, baja de la edad de la imputabilidad penal y todas las recetas que ustedes conocen perfectamente bien, que no sirven para absolutamente nada, pero que crean la sensación de que eso es un sistema de protección. La izquierda no lo tiene. Resultado: como las recetas de la derecha no funcionan y la de la izquierda tampoco, los niveles de violencia juvenil aumentan en América Latina, siendo hoy la principal causa de muerte de los jóvenes de sectores populares en América Latina, hombres, el asesinato, en todos los países de América Latina. Y tasas de asesinato muy parecidas a las que tiene Colombia, un país que vivió hace muchísimos años en guerra. Países como Brasil, países como Colombia, o más todavía, como muchos países de Centroamérica. En el caso de las mujeres, los hechos de violencia están mucho más ocultos porque es mucho más difícil acceder a ellos, porque tienen que ver con niveles que tampoco disminuyen de violencia de género que se viven en América Latina, que son gravísimos. Feminicidios o violencia familiar que no derivan necesariamente en asesinatos, pero que son expresiones de la violencia. Primer causa de muerte de jóvenes pobres en América Latina, asesinato. Primer causa de muerte de jóvenes de clase media, accidentes de tránsito. Esa es la realidad nuestra hoy, y en todos los países de izquierda y de derecha esto es así. Bueno, ahí volvería mi amigo de derecha, que me había dicho cuando yo le dije a los docentes, me dijo, por eso ves que los docentes no enseñan en las escuelas y por eso tenemos los países que tenemos. Bueno, ahora me diría, ¿ves? Como en las escuelas no enseñan, los niveles de violencia aumentan. ¿Por qué? Porque cuando miro los países que se sacan las notas más altas en PISA, los niveles de violencia, tasas de homicidio son mucho más bajas. Entonces, esa persona me dice, ¿ves? Mejor nivel educativo, menor nivel de violencia social en términos, o desintegración social sobre la base de tasas de asesinato, ¿sí?, juveniles, y en el otro lado, menores tasas en función de mejor calidad de la educación. Con Bodeló nos molestaba muchísimo ese dato y entonces empezamos a ver
Y Baudelot durante muchos años trabajó el suicidio, es uno de los investigadores que en Francia más cosas ha publicado temas sobre suicidio. Y a mí se me ocurrió preguntarle, ¿cómo son las tasas de suicidio? Entonces empezamos a ver y descubrimos lo siguiente, que los países con los mejores rendimientos en PISA son también los países con las tasas de suicidio juveniles más altas del mundo. ¿Sí? Inclusive en algunos países, especialmente los países de la ex Unión Soviética, ¿sí? O inclusive mismo Finlandia, en Finlandia hubo un proceso con campañas públicas muy fuertes contra el suicidio juvenil, ¿sí? Pero Finlandia en los años 90 tenía tasas de suicidio juvenil semejantes a las tasas de homicidio juvenil existentes en Colombia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? En Colombia, la misma cantidad de jóvenes que se mueren en términos de la cantidad de habitantes, ¿sí? Del millón de habitantes o de 100.000 habitantes, como se toma el indicador, si que se mueren asesinados, se mueren proporcionalmente en Finlandia en los años 90 por obra de su propia acción suicidándose. ¿Sí? Entonces llegamos a una conclusión genial. Dijimos, muy bien, ahora entendemos. Países con bajo nivel educativo aumenta el nivel de violencia entre sí. Hay una especie de solidaridad violenta. ¿Sí? A la gente le gusta matarse entre ellos. ¿Sí? Una especie de comunismo homicida, ¿sí? De gestión común, ¿sí? de la violencia. ¿Sí? Yo te mato, vos me matás, o yo no me mato, yo consigo que no me mates, pero yo te mato. ¿Sí? Sin embargo, en los países con más alto nivel educativo, las personas, ante la evidencia de la brutalidad que supone ponerle fin a la vida de otro, deciden ponerle fin a su propia vida. Porque las tasas de homicidio y las tasas de suicidio son prácticamente las mismas. Ahora, esto es una verdadera estupidez. No tiene absolutamente nada que ver, o tiene que ver, pero tienen tantas otras cosas que ver, que para llegar a la escuela hay que hacer muchísimos análisis. A nadie se le ocurría decir que la principal causa de la alta tasa de suicidio en los países de Europa Oriental o en los países escandinavos o en países orientales como Corea o como Japón, ¿sí? O en Singapur, las altas tasas de homicidios, de suicidios se deben al alto nivel educativo. Porque las escuelas son buenas, la gente se suicida, no sabe qué hacer después. Va a tener tanto éxito en la vida que entra una especie de toda la novia y se te da un pie en la cabeza. ¿Sí? En los otros países, como no sabe qué hacer porque no le va a dar empleo, decide salir con un arma en la calle a matarse a sí mismo. O sea, no tiene ningún sentido. Ahora, como no tiene ningún sentido eso, ¿por qué sistemáticamente cuando se habla de la baja calidad de la educación se llega al tema de la violencia con tanta facilidad? ¿Y por qué cuando se habla del suicidio no se llega con tanta facilidad al tema de la escuela? Se habla de la familia, se habla del contexto social, se habla de la cultura, se llega a hablar hasta del clima, pero nunca se habla de los maestros finlandeses. Cuando se habla del problema, cuando el gobierno finlandés decidió enfrentar el problema del suicidio en Finlandia, le pidió ayuda a los maestros, no los culpó. En América Latina, cuando se habla de la violencia, se culpa a los maestros, que son los que hacen que muchas veces, en muchas regiones, la violencia sea menor, no mayor. O sea, la institución que previene la violencia en América Latina, aún con enormes dificultades, es la escuela. Si no estuviera la escuela, sería mucho peor, habría más muertes y más asesinatos. Y sin embargo acá, en América Latina, por una especie de efecto autodestructivo que tenemos en nuestras conciencias, cuando nuestros gobiernos analizan el problema de la violencia, directamente focalizan en la escuela como la principal institución responsable de que esto ocurra. Y no mira el mercado de trabajo. Las investigaciones que nosotros hacemos sobre resultados e ingresos al mercado laboral de primera generación de estudiantes universitarios nos muestra que el salario de las mujeres universitarias negras que cursaron medicina en Brasil hoy es muy poco superior al de sus madres empleadas domésticas cuando ingresan al mercado de trabajo. Y la tasa de desempleo es mayor. Es más alta la tasa de desempleo de mujeres negras médicas en Brasil, que está exportando médicos de muchos países del mundo, que la tasa de desempleo de las mujeres negras empleadas domésticas con 50 años. ¿Por qué? Es mucho más difícil para una mujer negra ser médica en Brasil que llegar a ser cualquier otra cosa. Si el ideal meritocrático fuera tan fuerte, todo el mundo querría contratar a una mujer negra. Es la que más se esforzó, es la que más trabajó, es la que superó más barreras. Es una guerrera, una luchadora. Todas las empresas deberían querer una persona así. Pasó todas las barreras, ¿no dicen eso los empresarios que hay que hacer? Son personas que se empoderan, son personas que se superan. Sin embargo, no las contratan. ¿Por qué? Pues son negras.
porque son pobres, porque los discriminan. Y es por eso que el mercado de trabajo les paga menos, aunque en las pruebas de conocimientos que le aplica el gobierno brasileño cuando termina la universidad, se saquen notas más altas. Y ahí nadie explica nada. Se sacaron notas más altas y cuando van al mercado de trabajo le paga menos a los negros que a los blancos. Y mucho menos a las mujeres negras que a los hombres blancos en todas las profesiones, 40% menos. Todas las pruebas muestran que los jóvenes universitarios que terminan en la universidad, el criterio raza sobre la base del fin en las universidades públicas, el criterio raza sobre las evaluaciones de conocimientos no mide nada, son iguales. ¿Sí? Son absolutamente iguales. Negros y blancos cuando terminan la universidad se sacan las mismas notas. Y en el caso de género muestra una cosa, las mujeres se sacan notas más altas. Entonces ahí la nota me pone a las mujeres negras en una situación ideal. No hay diferencia negros y blancos en términos de aprendizajes. Cuando terminan la universidad pública, los egresados negros y negras saben lo mismo que los blancos y blancos, y las mujeres se sacaron notas más altas. Por lo tanto, el mejor estudiante es una mujer negra. Sin embargo, cuando el mercado les paga 40% menos. O sea, la educación no tiene nada que ver con eso. Es una lógica que tiene que ver con un proceso de discriminación del mercado de trabajo. O sea, es el contexto, es la dialéctica de la producción social de las desigualdades lo que hace que eso ocurra, no el resultado de la prueba. La prueba que le tomaron a esos estudiantes cuando terminaron su curso de medicina, en Brasil hay una prueba al final del curso, ¿sí? No me dice nada de lo que va a pasar en el futuro, porque lo que va a pasar en el futuro no tuvo que ver con lo que aprendieron en la educación. Lo que va a pasar en el futuro tiene que ver con lo que la sociedad aprendió acerca de la discriminación, de la exclusión y de la marginalización y de la humillación de los más pobres. Eso es mucho más importante que lo que aprendieron en la escuela, que los discriminan y que los excluyen. ¿Sí? Creo que entonces nosotros hoy tenemos que hacer un ejercicio de crítica de estos modelos muy fuerte, porque no está en discusión una metodología de evaluación. Yo creo que igual tenemos que dar la batalla en la metodología, al menos desde Flaxo como una institución y yo como empleado de Flaxo, creo que nosotros tenemos que hacer eso, también mostrar metodologías. Por ejemplo, estamos diseñando ahora un sistema de indicadores diferentes, que en algunos casos va a ser para provocar, para joder simplemente. ¿Sí? Como les decía, universidad que forma el primer negro en una familia, o negra, en una familia de primera generación de estudiantes, ese ya saca 10 puntos sobre cualquier otra universidad. Para alcanzarlo tenés que formar dos o tres jóvenes negros de sectores populares en el curso de medicina, que es el curso más discriminatorio, o de derecho, o de ingeniería. ¿Sí? Entonces, empezar que las universidades empiecen a pelearse para ver quién forma más jóvenes negros. El que saca más gana más premios y le damos más recursos. El criterio Claxo. Nos dirán que somos unos estúpidos. Nosotros les diremos que lo otro, lo que está haciendo es ocultando justamente que un criterio de evaluación podría ser ese. Que el que nos están mostrando no es el único, no es el universal. ¿Sí? Pero más allá de la discusión metodológica, puede servir como un criterio de incidencia y de intervención política, lo que hay que dar es una batalla mucho más radical, más profunda, que es acerca del sentido, para qué se está haciendo esto que se está haciendo en los sistemas educativos latinoamericanos. Hubo enormes avances en la educación latinoamericana y el discurso público de la educación, tanto en la derecha fundamentalmente, pero también en la izquierda, es un discurso de permanente criminalización, culpabilización y humillación de los trabajadores y trabajadoras de educación, de los jóvenes que están en el sistema escolar y de los jóvenes que están en el sistema universitario. Sistemáticamente el discurso que nosotros traducimos es un discurso de penalización, es un discurso de culpabilización, es un discurso de demostrar todo lo que falta y no todo lo que se ha avanzado. Y es un discurso que desmoraliza, que genera un enorme malestar en el sistema escolar, porque evidentemente es un discurso que no genera posibilidades de empoderamiento ni de reconocimiento común y de alianzas dentro de un sistema escolar profundamente fragmentado, no solo por las disputas que vienen de afuera, las presiones que vienen de afuera, sino también por la incapacidad de los sectores progresistas de encontrarle a ese sistema escolar un sentido más transformador y un sentido más radical. Creo que esta es la batalla que tenemos que dar, es una batalla política, es una batalla cultural, y es una batalla que tenemos que ejercer no solo hoy contra los grandes poderes instituidos, sino muchas veces que tenemos que hacer con y a veces contra muchos de nuestros colegas. Como les decía antes, la evaluación tiene un poder normativo extraordinario. Hoy muchos jóvenes, muchos profesionales universitarios se han adaptado a estas modalidades de funcionamiento y tenemos que hacer un gran trabajo de concientización, de explicación, de socialización de estos temas, porque
también es verdad que muchos jóvenes terminan sus doctorados y quieren publicar en esas revistas que estamos ahora criticando, quieren salir a obtener esos indicadores y todos nosotros, no solo eso, sino todos nosotros cotidianamente nos vemos involucrados en estas redes de poder que se fueron generando y en ese entramado de relaciones tenemos poco espacio para poder muchas veces encontrar una salida. Y una ideología se torna dominante cuando ella se torna una amarra que cotidianamente nos agarra y nos apresa a la realidad y a la cual no podemos salir, no solamente cuando ella se transforma en un poder impuesto por los sectores dominantes. Estos sistemas de evaluación se han imbrincado en las instituciones y nos han disciplinado, ¿sí?, con un enorme poder de coerción. Destituir este sistema de estas ideologías es, yo creo, uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Politizar las universidades, politizar la educación, traer de nuevo la educación al escenario de las relaciones sociales, de las relaciones sociales de producción, de las relaciones sociales de producción de saberes, de las relaciones sociales de producción de conocimientos, de las relaciones sociales de producción de relaciones humanas, ¿sí?, es hoy un desafío fundamental para construir una nueva forma de entender la educación y ganar una batalla más en la institucionalización del derecho a la educación como un derecho humano fundamental, que por supuesto nada tiene que ver con estas metodologías de evaluación que se están imponiendo. Creo que esta es la invitación que hacemos desde Claxo a discutir estos temas. La asamblea y la conferencia de medicina del 2015 van a ser una oportunidad, pero todavía tenemos 2 años por delante para divertirnos con estos asuntos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Yo creo que para todos ha sido pues un placer y una conversación pues contigo muy sugerente y que nos deja a todos pues como con muchas ideas. No tengo clara qué hora es. Si podemos recibir algunas preguntas o algunas interpelaciones, yo creo que estaría bastante bien. Entonces, si alguien quiere intervenir. Puedes hablar alto estamos transmitiendo en streaming, entonces si te ubicaras al lado del micrófono nos ayudaría un poco. No, yo solamente quería comentar que mi área no es de las ciencias sociales, es de la salud. Mi área no es de las ciencias sociales, es de la salud, donde ese problema es todavía más grave. Pero yo quería comentar una consecuencia que creo que no se mencionó. Gracias. Y es el tipo de conocimiento que se genera en ese tipo de revistas, en ese tipo de publicaciones. Por lo menos en el área de la salud, las publicaciones cada día han disminuido más el número de palabras que puede contener un artículo, ¿sí? Hoy en día muchas de ellas, las revistas internacionales, tienen en promedio 4.000 palabras. Entonces, es muy complicado porque cuando uno va a formar estudiantes de maestría, estudiantes doctorales, pues lo único que realmente tiene como instrumento son artículos muy cortos en donde es imposible prácticamente dar a conocer los debates que se mueven alrededor de cualquier tema. Entonces son temas, o sea, son artículos hechos para que haya muy poco debate profundo alrededor de lo que se está investigando. Y lo otro que yo quería mencionar es que en la Universidad de Antioquia, fruto de acogernos al proceso, sobre todo a los criterios de Shimago, pues prácticamente en este momento hay un desincentivo a que se escriban libros, ¿sí? La universidad está privilegiando los artículos en inglés en ciertas revistas y hay un castigo para el profesor que decida hacer un libro que no provenga de una investigación, o sea, el libro de texto, el libro donde el profesor plantea diferentes puntos de vista, las diferentes teorías en nuestro contexto prácticamente
está castigado, y a mí me parece eso muy grave para la labor del profesor y para la formación de nuevos estudiantes y sobre todo en los niveles de maestría y doctorado. Mejor no ha podido ser expresado. ¿Alguien más? Yo tengo pues como una pregunta o sugerencia. Bueno, otra pues perspectiva de la que no se habló es del nivel cultural latinoamericano. ¿Cómo queremos cambiar los lineamientos y prácticamente nos están como comprando nuestro nivel intelectual? Porque estamos como palabras como que nos están norteamericanizando pues aquí en Colombia. Pues cómo vamos a cambiar esos lineamientos que nos están tirando en la educación, pues que nos están dando en la educación, si vienen ya de las partes de Norteamérica o de Europa. Entonces el problema es cómo conseguir una autonomía propia para tener una educación que sea más propia de nosotros, que nos beneficie a nosotros y no que sea de otros países, porque es que, como vos decís, sí, ¿cómo nos vamos a inventar a una educación que es hecha para otros países y no para nosotros? Una educación que es para ellos poder producir y nosotros no tenemos el mismo nivel manufacturero que ellos tienen. Entonces el problema también radica del gobierno y de la cultura y también del nivel económico. Pues ¿cómo nos vamos a comparar nuestro nivel económico de nosotros estamos siendo tan bajo y como nos pagan pues a los de ellos que son salarios extremadamente altos? Le vamos a pedir a ti para que hables por el micrófono, por favor. ¿Puedes acercarte? Bueno, entonces trata de hablar fuerte. Sí, no, quería preguntarle a Pablo, ¿sí? Era qué tiene o qué nos puede contar sobre qué ha pensado o ha hecho Claxon sobre la herramienta básica para aprender, que es la lectoescritura. Creo que si tomáramos en serio la lectoescritura, ese sería un mecanismo de evaluación universal y cualquier sujeto tendría acceso a cualquier conocimiento, ¿sí? Pero esa herramienta básica no se toma en serio ni siquiera en las universidades nuestras. Universidades, por ejemplo, famosas de Estados Unidos, del MIT, etcétera, tienen en cada unidad académica tienen un departamento de lectoescritura, porque ellos se dieron cuenta que ¿sí? La deserción estudiantil, el fracaso académico estaba dado básicamente por la escasez en la lectura y la escritura, no solamente a nivel de los estudiantes de pregrado o posgrado, sino incluso de los mismos docentes. Eso es un problema generalizado, ¿sí? Entonces, ¿qué están haciendo o qué tienen ustedes propuesta con respecto a ese asunto? Pero también quería hablar un poquito de lo que nombraba la profesora de ciencias biomédicas. Yo soy del área de ciencias naturales y una de las cosas que en este momento se hace, no solamente aquí en esta universidad, sino en todo el mundo, porque estamos en la era de la publicitis, ¿cierto? O sea, hay que publicar porque si no perece. Entonces se publica basura en general, ¿sí? No solamente en las ciencias sociales, sino también en las ciencias naturales y en las ciencias médicas. Y se hace un artículo con cualquier dato nuevo que se saca, ¿sí? Entonces lo que se hace es ampliar la base de información o de una disciplina con un dato que no amerita que se publique un artículo. Pero como esos artículos en este momento en nuestras universidades se volvieron puntos salariales, entonces la publicación se volvió un negocio. Pero también, por ejemplo, se sacan manuales, que son los textos guías de estudio que utilizamos. Entonces empapelamos el mundo, cuando ya hay montones de textos súper bien editados. Pero si usted publica un libro, sí, eso le va a dar un montón de rendimiento económico, ¿sí? Y algunos profesores dicen, pero mire, es que tenemos muy malos salarios y eso es un mecanismo para mejorar mi salario, ¿sí? Entonces, yo llamo también a que pensemos sobre eso, pero a mí lo que más me importa es el asunto de la lectoescritura. Voy a coger otro par de intervenciones y le damos la palabra a Pablo, allí y luego allá atrás. Bueno, mi punto es en relación a el factor pues, evaluativo,
Pero al asunto de la inclusión escolar, pues lo denominado de lo de la inclusión escolar en Latinoamérica, o lo mal denominado o no existente del asunto de la inclusión escolar. Más bien lo vería como integración, más no inclusión. Inclusive hoy, hablando de este asunto de la evaluación, las escuelas públicas tuvimos las pruebas saber para los pequeños y para los de bachillerato. Cuando empiezan a elaborar la evaluación a los test acá en Colombia, uno se pregunta, ¿será que allí está puesta la pregunta por si los niños o las niñas que están elaborando el test, está todo su expediente de la trabajadora social, la psicóloga, los superdiagnósticos de los neurólogos que le han denominado, tachado y llevan consigo el rótulo de déficit de atención, con hiper o sin hiperactividad? O sea, si esos procesos de evaluación a nivel mundial, esos procesos de evaluación que llevamos en las escuelas, también están hablando desde un lenguaje de inclusión, desde los espacios evaluativos, desde la cognición. Y si estamos evaluando solamente el asunto de la cognición, no hay una evaluación realmente inclusiva para ellos, porque las evaluaciones todas fueron iguales. Entonces nos mandan a cada profesor a llenar un formato, escribe cuáles son los niños que son diagnosticados, pero no nos dicen, estas son las evaluaciones de acuerdo al diagnóstico para ser los niños evaluados. Entonces yo pienso que ahí hay un puntico que también habría que pensarnos, y no solamente eso pasa a los diagnósticos desde los espacios escolares de los pequeños, sino que sabemos que los estados de déficit de atención son situaciones cognitivas que se van expresando también en la juventud y la adultez. Entonces es un puntico que sería importante también que CLACSO tuviera en cuenta al analizar los procesos evaluativos y todos estos elementos. Gobernador, por favor, y vamos a dar la palabra a Pablo para ir recogiendo. Bueno, no, mi pregunta es sobre el tema de la competencia. O sea, dentro de este esquema de los escalafones y dentro de los estándares y dentro de los indicadores, sacar un indicador es para generar competencia política muchas veces. Entonces pensemos en el indicador de desarrollo humano. El indicador de desarrollo humano per se no mide el desarrollo humano, pero sí genera una competencia política entre los países para mejorar las condiciones de calidad de vida. Entonces, bajo esa lógica de la competencia, uno se podría ir ya al tema de las universidades. La universidad, por ejemplo, y cojamos el caso más criticado, el caso de Estados Unidos. Sí, el agresivo capitalismo de Estados Unidos, pero si uno va a observar el ranking de las universidades, de las 10 primeras, 8 son públicas, que están compitiendo por recursos públicos, más de 100.000 millones de pesos que se destinan, y dentro de esos el 25% a las personas o a las familias que ganan $40.000 anuales o menos, y que sabemos que el salario promedio de un trabajador en Estados Unidos es de $40.000, $42.000 en promedio. Entonces, con el problema pues de los promedios. Entonces, la pregunta aquí es cómo han analizado dentro de las investigaciones este tema de la competencia, y cómo el indicador también puede generar más que un reflejo de la realidad, una competencia política para mejorar las calidades. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Vamos a acercar el micrófono para que puedas reaccionar. Sí, obviamente todas las cuestiones y preguntas que presentaron acá merecería un debate mucho más largo que el que todavía hicimos, y algunas cuestiones yo no las sé ni tendría conocimientos para responderlas. Pero vamos a algunos asuntos, muy rápidamente. El tema de la compañía del área de biomédicas. Comparo totalmente esto, los que están en las áreas de las ciencias exactas, las biomédicas, las ciencias naturales, sufren esto a veces con mucho mayor intensidad que en las ciencias sociales, donde hay un consenso, aunque no se exprese en acción política común, ¿sí?, de resistencia a estas cosas, mucho mayor que en otras áreas, en donde uno pasa a transformarse en un outsider porque esto está muy instituido. La relación que hay, por ejemplo, entre el mundo empresarial y la actividad académico-profesional que se da en ciertas áreas, porque la medicina es clarísimo. Los congresos médicos, la participación de las grandes empresas multinacionales productoras de medicamentos y todo tiene un elemento condicionante de los debates y de las discusiones también muy grandes, ¿sí?
Y hay otras cosas que hacen que hoy, sin lugar a dudas, ciertas profesiones estén muy condicionadas por el mercado y por ciertas reglas, a veces mucho más que las ciencias sociales y las humanidades. De cualquier forma, de nuevo, y esto con relación a varias cuestiones, de lo que se trata es de una cuestión, lo que está por detrás es una definición política acerca del sentido de la profesión. O sea, ¿para qué médicos queremos es lo que está en discusión? ¿Sí? ¿Qué tipo de investigación médica nos interesa? O sea, hoy las tasas de mortalidad infantil en el mundo disminuyeron muy significativamente. Sin embargo, hoy, en el día de hoy, 18.000 niños y niñas se van a morir por causas que perfectamente podríamos haber evitado. Diarrea, malaria, fiebre amarilla, tifus, ¿sí? Pestes medievales que ya deberían haber sido erradicadas del mundo porque existen los conocimientos médicos para hacerlo, y sin embargo 18.000 niños y niñas por día se mueren. ¿Es tema de eso de algún congreso médico? No. ¿Se premió a algún médico, a no ser con algún premio humanitario dado por alguna agencia internacional que investigue estos temas? No. ¿Se publica eso en las revistas académicas internacionales sobre medicina? No. Esos son los informes de UNICEF que anualmente saca en su programa sobre mortalidad infantil, estos datos aterradores acerca de cuántos niños y niñas mueren. Entonces, bueno, nosotros somos latinoamericanos, queremos ver cuántas carreras de medicina de América Latina hicieron programas para prevención de la mortalidad infantil en sus propios países, y si los países no lo tienen, cuántas asociaron con países que sí lo tienen para colaborar desde la Facultad de Medicina a que países como, por ejemplo, los países africanos no mueran tantos niños y niñas. Es en este sentido que la solidaridad hacia los más pobres de nuestros propios países y la solidaridad hacia cualquier niño y niña del mundo es valorizada en este nuevo sistema de evaluación que podríamos proponer. Es decir, esto vale. La Facultad de Medicina que hace eso, se le duplica el financiamiento. Y al profesor que hace eso se le paga el doble. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Sí? Porque evidentemente es otro principio que prima. ¿Sí? Es una medicina para los ricos, es una medicina para los problemas de una minoría, es una medicina que está orientada bajo las grandes corporaciones que ganan millones y millones vendiendo medicamentos que la mitad de los cuales la humanidad no necesita. ¿Sí? Y que va preformateando la cabeza de los médicos para transformarlos en unos reproductores del uso de esas medicinas que gana una industria farmacéutica multimillonaria que puede llegar a derrumbar gobiernos en muchos países del mundo. ¿Sí? Entonces, bueno, es una definición política del tipo de ejercicio profesional de medicina que queremos. Y es eso lo que se está evaluando en definitiva también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cambiar esto? Sin lugar a dudas es difícil, pero creo que nosotros tenemos una responsabilidad que es poner estos temas en el debate y en público. O sea, decirlo. Porque estamos en una etapa todavía muy precaria, porque ni siquiera se puede decir, porque parece absurdo. Y lo que es curioso es que parece absurdo decir que deberíamos pagarle 3 veces más al médico que trabaja para que dejen de morir 18.000 niños y niñas por día en el mundo, que pagarle a un médico que escribió en un artículo en la revista en la cual pagó $4.000 para escribir, 4.000 palabras. $1 por palabra. Pagó. Y no solo pagó él, muchas veces le pagó su universidad, al menos en algunos países del primer mundo es así. ¿Sí? Y de una revista que luego cobra para que uno en la internet pueda leer ese artículo. ¿Sí? Que si dice o no dice cosas. El otro día salió una noticia lamentablemente destinada a criticar el acceso abierto. Pero era interesante la investigación, vos quizás la conozcas. Es un investigador que publicó una investigación médica absolutamente ridícula. Ridícula, era una cosa que no se sustentaba con un médico medianamente sensato o un bioquímico que leía eso, nada tenía que ver con nada, pero era un descubrimiento, no me acuerdo qué. ¿Sí? Algo que había descubierto y lo publicó y lo mandó a 600 revistas, 400 se lo publicaron. ¿Sí? En realidad lo malo que tenía la investigación es que con esto esta persona quería cuestionar el acceso abierto, como si el acceso pagado evitara la corrupción académica e intelectual que se genera en muchos de estos espacios académicos, en las revistas académicas. El tema de la corrupción intelectual es hoy un problema. Los plagios, y toda una serie de acciones que derivan este enloquecimiento por publicar en formato Twitter invenciones científicas. ¿Hay que evaluar? Claro que hay que evaluar.
pero también aquí, yendo al tema final, muy interesante también sobre el tema de las competencias, que yo coincido, o sea, estos son sistemas que promueven una cierta concepción acerca de la competencia y dan poder en función de esto. También es interesante sumar a esa reflexión que vos hacías el tema de que estos sistemas de evaluación, estos indicadores, le dan poder a las instituciones, no solo, y en ese sentido empoderan a las instituciones les dan poder sobre la base de ciertos atributos, porque también se formalizan en rankings. ¿Sí? Es otra de las cosas. Una cosa es evaluar y otra cosa es rankear. Nosotros hemos hecho las dos cosas ahora. O sea, nos estamos evaluando, estamos asignando notas, que tampoco es necesariamente la evaluación tiene que resultar en una escala numérica, y después estamos poniendo en función de esas notas, de mayor a menor, las instituciones, las personas y todo lo demás. ¿Sí? Nosotros defendemos que, por ejemplo, que la información de las evaluaciones tenga que ser institucional, que la conozcan las instituciones, ¿sí? Y que no sean publicadas, ¿sí?, sin autorización de las instituciones. Esa información que tiene que dar, que no tenga que ver con notas comparables, ¿sí?, y que no puedan derivar en rankings, porque, de nuevo, qué se evalúa y cuáles son los indicadores de la evaluación es un tema, ¿sí? Pero después, que nosotros no queremos hacer un ranking de médicos progresistas versus un ranking de médicos reaccionarios. No se trata de eso, de cambiar el ranking de los médicos que publican en las revistas por el ranking de los médicos que se comprometen con las luchas por la humanidad. Se trata de cambiar la concepción acerca de qué medicina queremos o qué medicina tenemos que promover en la enseñanza universitaria. Y para eso no necesitamos un ranking de los mejores. Necesitamos no pensar más en rankings, ¿sí?, destituir a nuestras universidades de rankings, ¿sí? Por ejemplo, no aceptar que nuestros países participan más en las pruebas PISA. Es una decisión del país, es el gobierno que decide. Nadie le obliga a nadie a entrar en las pruebas PISA, y mucho menos que gaste dinero público para semejante cosa. Sí, insisto, la prueba PISA, nosotros no estamos en contra de la evaluación ni en contra de la obtención de datos. Muchos datos de la prueba PISA inclusive nos sirven mucho. Nos sirven, por ejemplo, para mostrar que el sistema educativo chileno es el sistema más injusto de América Latina. Nos sirve para mostrar que el uruguayo es el más justo de América Latina. Y eso es bueno. Y tratar de entender por qué ocurrió eso en Uruguay y por qué ocurrió eso en Chile. ¿Qué razones llevaron a Chile a tener la educación que tienen y qué razones llevaron a Uruguay a tener un sistema educativo más igualitario? ¿Sí? Ahora, ¿tenemos que tener datos? Claro que tenemos. Ahora, no sé, una cosa es decir dónde hay igualdad y dónde hay desigualdad, y otra cosa es hacer un ranking de igualdad y desigualdad, que es otra cosa diferente. Entonces, este tema de los rankings también es un tema interesante y es un tema que hay que ponerlo, porque se da como de Maduro que hay que organizar las cosas de mayor a menor cuando esto es un invento. ¿Sí? El tema cultural que vos decías, también, por ejemplo, ¿por qué no se reconoce como un elemento de calidad de la producción de conocimiento en las universidades, que las universidades produzcan contenidos audiovisuales innovadores sobre temas de actualidad? ¿Sí? Porque el problema que vos decís tiene una limitación. Es que si nosotros hoy, por ejemplo, en la televisión, redujéramos la transmisión de producciones televisivas, sean educativas o no, de ficción o lo que sea, producidas en Estados Unidos, ¿sí?, deberíamos reducir el horario de televisión a menos de 4 horas por día, porque no tendríamos que pasar, no hay contenido. ¿Sí? No se trata de que la televisión pase las porquerías que producen las grandes cadenas norteamericanas porque deja de pasar las genialidades que producen los productores culturales independientes de América Latina. No hay contenido, no hay producción. Entonces, por ejemplo, si este es parte del diagnóstico, y para que haya un pensamiento crítico, un pensamiento autónomo, un pensamiento social innovador, tiene que haber contenidos. Los jóvenes que hoy entran todo el tiempo devorando en el Facebook, a través de Facebook, a través de muchas de las redes sociales, las producciones que aparecen en YouTube, en Vimeo y en muchos otros lugares. Bueno, en esos lugares y en los canales de televisión, especialmente en los públicos, tiene que haber contenidos. Y los países tienen que producir contenidos. Y donde se puede mejor producir contenidos es en las universidades, que es donde hay conocimientos nuevos. Entonces, debería ser considerado un mérito académico y calidad académica la divulgación científica. Y hoy es lo que menos vale. Un artículo en una revista de estas comparados con 20 artículos en un periódico de divulgación, los de divulgación no vale nada. Yo escribo periódicamente en el periódico El País de España. No me entra en Brasil, que es el país que más formalizó este sistema de evaluación. Yo tengo que llenar el currículum LATES, que es el currículum que yo lleno,
las notas que escribo en El País, que las leen miles de personas, van en la parte de otros periódicos. Y no vale nada, no cuentan, no punte, las pongo porque inventaron un lugar donde hay que poner, en fin, porque no publican en el periódico del edificio donde vive, ¿sí? En fin, cosas así que no. Y ahí entran los artículos periodísticos, que es donde alguien que investiga en la universidad le tiene que decir a la sociedad lo que hace. Y es dificilísimo escribir en los periódicos, pues no te dejan, no es tan fácil entrar. Sin embargo, no vale absolutamente nada. De lo mismo, entrevistas en la televisión. ¿Por qué no decir que cada investigación debería terminar, la televisión, el canal de televisión de la universidad o el equipo de producción o los estudiantes de comunicación deberían agarrar a cada investigador de la universidad y hacerle una entrevista de 5 minutos para que diga qué hace? Que le rinda cuentas a la sociedad. Rendirle cuentas a la sociedad con un libro está bien, pero el libro no lo lee casi nadie. A veces no lo leen nuestros pares, mucho menos lo va a leer la gente común. Ahora la gente común entra en internet, la gente común mira videos. Los chicos en el secundario, mientras el profesor está explicando cosas que no les interesan, entran con el celular y miran cosas. De repente miran lo que está investigando una médica sobre salud pública y se interesan en que la medicina es otra cosa que poner un consultorio. Por ahí escuchan lo que está investigando una socióloga y descubren que la sociología existe, ¿sí? Bueno, ¿quién hace eso? Lo tienen que hacer las universidades, pero eso no vale nada, ¿sí? Es más, están limpiando todos los sistemas de evaluación de producciones académicas que no pasan por los formatos académicos más convencionales. Hacer un documental, hacer una película, hacer un reportaje, publicar en periódicos, crear revistas de difusión, todo eso no vale absolutamente nada y va a valer cada vez menos, ¿sí? Entonces, para crear esta nueva cultura que vos decís, que realmente es así, además de ponerle limitaciones al colonialismo cultural que viene por las grandes productoras de multimedias que existen hoy en el mundo, lo que tenemos que hacer es empezar a producir nosotros. Y esto debería ser valorizado, y para esto deberíamos tener recursos, para esto deberíamos tener inversión, y para esto nuestros rectores también se deberían preocupar en fomentar esto dentro de nuestras universidades. Muchas, de hecho, lo hacen. Y para ya ir terminando. El tema del aprendizaje de la lectoescritura yo realmente no conozco tanto, creo que, vuelvo siempre al tema, la pregunta es, o sea, es obvio que la competencia de la lectoescritura es una competencia necesaria, ¿sí? Pero cuidado con la discusión específica, exclusivamente de los métodos. Yo creo que esto es mucho más que un problema de métodos, ¿sí? Es un problema de objetivos, de fines y de todo. Comparto con vos que es un tema central. También el tema médico, hay una medicalización hoy de la infancia y de los supuestos disturbios de aprendizaje este renacimiento de la psiquiatría infantil o de la psicología infantil medicalizada cada vez más, donde a los chicos les descubren cada vez más problemas, donde hay métodos hoy que cada vez más se hacen cada vez más populares, inclusive vienen de Estados Unidos o de Europa algunos, pero aquí en Colombia particularmente están muy extendidos, métodos de estímulo al desarrollo de habilidades cognitivas desde la infancia más inicial. Ya 3, 4 años los meten a las niñas y a los niños a desarrollar habilidades cognitivas, presuponiendo que si no las tienen a los 4 años las van a tener cuando tengan 6, ¿sí? Y entonces los meten con técnicas supuestamente inventadas por los japoneses, porque a los japoneses pobres siempre se les atribuyen esas estupideces, que son disciplinados, entonces los encierran en cubículos para que practiquen cosas en un ejercicio de disciplinamiento que está quemándole el cerebro a muchos niños y niñas que después sorprendentemente les encuentran algún disturbio de aprendizaje y los medicalizan, ¿sí? Estos son verdaderas barbaridades, pero que tienen que ver con una obsesión que se va transmitiendo también a las familias con relación a los resultados. No le interesa el proceso. Las familias, cuando miran la escuela, miran el resultado. Y miran el resultado que les pusieron de un modelo de sistema educativo que va a poner sus hijos en el mercado de trabajo. Y los están mirando como futuros trabajadores. Y miran a niños de 2 o 3 años como cuando tengan 24 ya, y se empiezan a desesperar los padres, les agarra angustia. Y bueno, y si no los pueden resolver con un golpe, como los resolvían antes, los resuelven con un psiquiatra, ¿sí? O con un método, ¿sí? Bueno, esto es parte de una cultura que sistemáticamente nos está interpelando y colocando como sujetos de un mercado en el cual estas relaciones humanas se desaparecen, y la educación vale porque es un gran sistema de relaciones humanas que permite que los individuos se transformen en seres humanos mejores. A muchos de estos padres no les preocupa si sus hijos y sus hijas van a ser mejores seres humanos. Les preocupa si van a tener buenos empleos, si van a saber escribir, si agarran bien la lapicera, si memorizan bien, si recuerdan, si se concentran. Características que no tienen nada que ver con la formación de un ser humano mejor,
tiene que ver con las características de formación de un ser humano alienado, ¿sí? Sin embargo, se van instituyendo y institucionalización significa tipificación de acciones recíprocas que resultan en acuerdos materiales que se transforman en métodos, en instituciones, en carreras, en muchas otras cosas. En fin, creo que tenemos que seguir avanzando en estos debates. Yo les agradezco una vez más muchísimo que no hayan sido dominados por los disturbios de atención y hayan con tanto interés acompañado esta conferencia, y también los invito a involucrarse en las actividades que vamos a ir proponiendo preparatorias de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales que se hace en Medellín en 2015, y también que nos ayuden desde Claxo a consolidar el trabajo que hacemos. Entren a la página de Claxo y fundamentalmente manden sugerencias, críticas a través de sus centros o de la forma que consideren más pertinente para que Claxo se consolide como una red no solo de intercambio académico internacional, sino también de disputa política y cultural, que es lo que creemos que realmente tiene sentido hacer desde esa institución, al menos nosotros. Bueno, muchas gracias. De nuevo, gracias a ti, Pablo, porque sabemos que ha sido una jornada muy larga para todos y todas ustedes. Les agradecemos mucho su presencia. Pueden volver a ver la conferencia en los portales web de las instituciones que hacen parte de Claxo. Les agradecemos todo. Buenas noches.